Seguimos juntos en La Tucumana, seguimos juntos en La Tucumana de mañana. Han pasado 34 minutos de las 10 y tenemos mucho más para compartir con ustedes. Atención, vamos a hablar de créditos UBA. Todo lo que hay alrededor, lo que ya conocemos, lo que escuchamos, lo que vimos años anteriores. Por eso tenemos a Nicolás y Jaime, que son abogados especialistas que ya están con nosotros en La Tucumana. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir, porque la verdad que lo que, más allá de la información que compartimos con la gente, también brindarle un servicio, ¿no? Y asesorar a la gente en estos tiempos es muy importante. Por eso tenemos a Jaime Soler, Nicolás Soria. Gracias, chicos, nuevamente por estar con nosotros. Hemos podido ver en algunos medios de comunicación en estas últimas semanas aparecer nuevamente la palabra UBA, pero ligado a créditos. Y tenemos en nuestra memoria, no tan lejana, una serie de inconvenientes que hubo, sobre todo en la gestión Macri, ¿no? Así es, Ana. Una vez más, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Siempre La Tucumana, informando a los tucumanos en estos temas tan importantes y sensibles, sobre todo cuando se trata de la vivienda, ¿no? Claro, que claro, es un tema tan sensible y tan importante para aquellas personas que han iniciado este camino del sueño de la casa propia, exacto, pero lo han visto frustrado por algunas circunstancias inflacionarias atinentes al gobierno y otras atinentes a un crédito que para nosotros está condenado al fracaso desde su inicio. Bueno, a ver, ¿qué eran o qué son? No sé si siguen existiendo estos créditos UBA. Los créditos UBA, como bien lo indica la palabra, son créditos que actualizan el capital otorgado en crédito con una unidad variable. Ajá, unidad variable. Que se llama unidad de valor adquisitivo. Ajá. Esa unidad se forma con un valor fijo multiplicado por un coeficiente de actualización. Bien. Entonces, cuando se otorgaban los créditos, los primeros allá por 2017, principios de 2018, se hacía constar que se entregaba 1 millón de pesos, eran entre 1 y 3 millones de pesos por lo general, equivalente a una cantidad de UVAs. A medida que el crédito transcurría, supuestamente la gente iba a cancelar los UVA. Sí. En la actualidad, y también en aquel momento, una persona, por ejemplo, que sacó 1 millón de pesos, debía, al mes de haber sacado el crédito, y a pesar de haber pagado la primera cuota, 1.100.000. Entonces, a medida que transcurrió el tiempo, esta situación se fue agravando, y a medida que las cuotas aumentaban, el capital adeudado continuaba creciendo en lugar de decrecer. Claro. Ese es Una el locura, principal ¿no? problema. Totalmente una locura. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Acá el principal problema que se presentó con los créditos UBA es el deber de información, que todo claro, consumidor tiene exacto, derecho a saber qué contrae, qué debe, qué está pagando y en qué concepto. Sí. Entonces, como decía Jaime, una persona que con mucho sacrificio paga su cuota y al mes siguiente no la ve reflejada, sino que al revés, ve un aumento, se empieza a preguntar, ¿a dónde va mi plata? ¿Qué sí cubre? Entonces, esta gente que del 17 padeció la crisis inflacionaria más grande del país y no hubo ningún tipo de parámetro para tomar en cuenta lo que iba a pasar. No, tremendo. Si bien los bancos cuentan con la información de qué va a pasar a futuro, era totalmente impredecible lo que iba a suceder. Por impredecible, lo tanto, sí, claro. Totalmente. Puede haber en la inflación, uno puede decir, che, sí, te puede aumentar, así, así, pero que aumente la unidad de valor, como decía Jaime, valía 14 pesos cada uva, Claro. 14,05. Hoy tenemos uva de 1.200 a 1.600 pesos. Entonces, Claro, es una locura lo que se está pagando. Entonces, o sea, la gente, o sea, perdón, sí, Nicolás, cuando hablamos de créditos UBA es muy controversial, ¿no? Porque decir, bueno, ahora bajó la inflación, ahora se está estabilizando y entra la duda en muchas personas que tal vez tienen el sueño de adquirir su propia casa. Pero en la actualidad hay gente que todavía está agarrada con estos créditos impagables. totalmente están agarrados. ¿En qué sentido? Que son créditos de larga duración, son créditos de a 20 a 30 años. Claro. Tomemos razón de que si en el 17-18 fueron la mayor toma de estos créditos y estamos a 2024, menos de 6 o 7 años, ya tienen problemas. Entonces, a 30 años la gente no va a terminar de pagar nunca.
Es el gran problema de estos créditos. Yo entiendo que en un crédito, cualquiera sea, uno va pagando y va descontando tanto, ya está incluido en el monto final, es en el que se cotizan el capital y los intereses propios del crédito, ¿no? En este caso lo que ustedes me están diciendo es que eso no pasa. Directamente todo el tiempo el crédito está haciendo, e incluso el capital también está aumentando. No es solo que aumentan los intereses. Exactamente. Yo creo que esa situación se da por el hecho de que se aplica un sistema francés de amortización de capital a un capital que es variable. En el sistema francés de amortización de capital, generalmente se utiliza una tasa baja que resulta muy atractiva para el consumidor, por el cual todo el mundo dice ingreso al crédito porque la tasa es del 4 o del 5% anual, o sea, una tasa que no existe en el mercado crediticio actual. Pero el problema radica en que ese sistema francés de amortización de capital está pensado para un capital fijo, no para un capital que se mueve. Entonces, a medida que el UVA aumenta su valor, mediante el sistema francés de amortización de capital, los suscriptores están pagando siempre interés y nunca logran amortizar el capital. Por lo tanto, el capital se refinancia permanentemente y actúa de una manera similar a lo que sería el mínimo de la tarjeta de crédito. Donde uno en la tarjeta, por ejemplo, ve que debe 100.000 pesos y el mínimo es 20. Cuando uno paga los 20 y quiere pagar el total, resulta que debe 120. Es como que esos 20 se lo hubiese tragado la tierra. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, pero con millones de pesos y con una vivienda que la gente nunca va a alcanzar a pagar. Y esto termina, no sabemos cómo termina, por supuesto, pero imaginemos el peor de los escenarios. Puede terminar una burbuja inmobiliaria, gente teniendo que devolver las propiedades. Hay ejemplos en el mundo donde han pasado cosas así. Así es, en España y en Estados Unidos más precisamente, pero en este caso de Argentina sería peor aún. Claro. Porque hemos tenido múltiples discusiones con agentes del sistema financiero, con los propios bancos en juicio y hasta con amigos en algunos casos, que dicen, bueno, ¿cuánto vale tu casa hoy? Ese argumento era válido hasta diciembre del año pasado, pero en estos momentos tenemos el valor más bajo del metro cuadrado construido en dólares, con lo cual en algunos casos, aún ejecutándosele la casa, no van a alcanzar a saldar lo que están adeudando. Eso igual en una situación que se prevé que va a cambiar también, ¿o no? Supuestamente sí, pero el crédito necesita una reforma legislativa, que hemos visto que hubo un atisbo el año pasado y el año pasado a través de un proyecto del doctor Cobos, que no ha tenido mayor trascendencia, pero el UVA, si sigue subiendo de la manera que viene subiendo, la situación no va a cambiar, por lo menos en los próximos años. Preguntar cuál es la situación actual de los UVA, porque cuando uno ingresa a los portales de noticias, hoy por hoy es como que te lo recomiendan. Te dice, bueno, bajó la inflación, es la mejor opción para poder conseguir una vivienda ante la necesidad que hay también, ¿no? Es que lo están ofreciendo así, como que fuese lo mejor del mercado, como que vos vas a adquirir tu vivienda, de que la cuota que vos estás pagando como alquiler, la pagarías como la cuota de crédito y a 30 años va a ser tu vivienda, y resulta un engaño, porque el UVA sigue aumentando, se siguen capitalizando los intereses, entonces, a ver, si vos estás alquilando una vivienda, no te gusta, te aumenta, te vas. Exacto. Acá no, acá es tu casa hipotecada. Claro. Entonces, no pagás, perdés tu casa. A ver, en resumen, esto, digamos, si hay gente que en el 2017 se sacó un crédito, se hizo la casa o se la compró, lleva 8 años pagando un crédito impagable, que en un momento puede quedarse sin la casa y sin los 8 años en los que estuvo viendo cómo hacía para pagar mes a mes, unas cuotas cada vez más difíciles de sobrellevar. O sea, el final del camino, muy probable para mucha gente, ojalá que no, es quedarse sin la casa y haber pagado 10, 12, 15 años un crédito que al fin y al cabo no sirvió para nada, porque no quedó la propiedad. Que fue apenas un alquiler estrafalario durante ese periodo de una casa que siempre fue prestada, al fin y al cabo. Es eso, digamos, ¿no? Incluso menos beneficioso, porque en los contratos de locación normalmente se pacta una actualización trimestral con el IPC o alguna otra variable del sistema actual que contemple la inflación. En este caso, la actualización es mensual y te diría que hasta diaria, porque el valor del UVA varía todos los días. Y para ponerlo en un caso concreto,
Nosotros tenemos un caso donde sacan en el mes de noviembre de 2017 un préstamo de 2 millones de pesos, con una cuota inicial de 27.900 pesos. Bien. En el año 2022, más exactamente en el mes de diciembre, debía 70 millones de pesos y su cuota era de 95.000 pesos. Esos son los números en limpio. Concretos. Sacó 2 millones. 2. 45 veces más debía. Y además la cuota... Y 5 años después, en 2022, a pesar de haber pagado todas las cuotas regularmente y no adeudar ninguna cuota, cosa que es destacable, porque no le corresponden intereses punitorios, estaba al día, debía, la cuota sube de 25 a 95 y la deuda aumenta en lugar de descender. A 90 millones, y seguramente en ese momento el valor de su vivienda debe haber sido inferior a 90 millones. Probablemente sí. ¿Hay manera de salir de esto? Porque perdiendo todo, me imagino. La manera, a ver, la que te plantean los bancos es pague el crédito. O venda su casa. O venda su casa. Pero hay gente que si vende su casa no puede volver a comprar otra. Entonces, el camino hoy está siendo judicializar la situación. No perdamos de vista que los tomadores de estos créditos son consumidores, entonces están amparados no solo por el Código Civil, sino por la Ley de Defensa del Consumidor, para achicar un poco la asimetría que hay en este tipo de contratos, ¿bien? Sí. Y esta situación donde uno acude a la justicia lo que busca es revisar, renegociar, reformular el contrato, que es una facultad que los jueces tienen a una vez que se determine que hay un desfasaje en las condiciones iniciales, que nosotros lo determinamos como, o lo calificamos como alteración de la base negocial. Se alteró lo que yo tenía en cuenta al momento de contratar y lo que yo pensaba que iba a pagar. ¿Y quiénes son los grandes beneficiados de todo esto? Porque la gente, por lo visto, no. Si sacaste 2 millones y a los 5 años después de haber pagado debes 70, 90, y hay una ecuación que algo no está cerrando para la gente. Exactamente. Claro. Y como te decía Nicolás anteriormente, los bancos conocían la inflación y para ellos no era un hecho tan extraordinario, porque ellos cuentan con un sistema que se llama REM, relevamiento de expectativa de mercado, que le permite conocer a través de determinados índices internacionales, como el valor del barril del petróleo, las acciones de la bolsa y otras variables económicas, la inflación hasta con 2 años de antelación. Como bien dice Nicolás, el camino es recurrir a la justicia. Nosotros en el estudio tenemos un antecedente de la justicia federal. Anteriormente ya tenemos un fallo de la justicia provincial donde se modifica el UVA, se modifica el contrato de crédito UVA y se reemplaza la actualización con unidad de valor adquisitivo por otra actualización. En el caso de la justicia federal, que es el último precedente que tenemos, se modifica el contrato con unidad de valor adquisitivo al CBS, al coeficiente de variación salarial, con lo cual entendemos que baja la deuda en un 70% y la cuota en el mismo porcentaje. Con lo cual la gente va a poder pagar. Exactamente, la gente va a poder pagar algo acorde a sus ingresos a lo largo del tiempo. El banco no va a perder, porque esa es la primer crítica que escuchamos, que la gente quiere que le regalen la plata o su casa, y esto no es así. O sea, sigue teniendo una actualización, porque te damos cuenta que un crédito a 30 años, con lo cual tiene que ser beneficioso para ambas partes, pero la gente va a poder algún día, Ana, ser dueña de su casa, cancelar el crédito, y yo creo que devolver el capital, que es el objeto de todo crédito. Que una parte reciba el capital necesario para invertir en lo que desee, pero que la otra parte que otorgue el crédito pueda obtener un retorno. Bien, hoy aparecen estas noticias, aparece la palabra crédito suba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le recomiendan? La gente va, lo llaman y dice, doctor, yo quiero hacerle una consulta, ¿me conviene esto? La primera respuesta nuestra es que no, pero lamentablemente hay mucha gente que no tiene otra opción para adquirir las viviendas. Entonces se ven prácticamente presos hoy de un sistema
o sigo alquilando Es de la por única vida alternativa. o me tomo un crédito UVA. Nosotros particularmente no lo consideramos algo conveniente. Incluso hubo créditos UVA para vehículos también, Sí. ¿no? En un momento es el mismo camino. Tenemos un precedente también al respecto. Si bien son créditos más cortos los UVA prendarios, Sí. que tienen entre 2 y 5 años de duración, el problema es el mismo. Incluso es hasta más notorio, porque uno compra un vehículo y Sí. ve a veces que cuando ya va por el segundo año del crédito, ya va pagando 2 vehículos, Claro. porque ni siquiera toma una variable estable, como pueden ser, por ejemplo, los planes de ahorro, que toman el valor del Claro. vehículo como base. Acá, independientemente, pase lo que pase en la economía, uno debe UVAs. Por eso siempre nos preguntamos, ¿qué pasaría si el valor de la propiedad baja? ¿El banco qué me diría a mí? No, señor, como su propiedad ha bajado, yo le cobro menos. No. No. Le diría, su contrato es en UVA, usted me debe UVAs, págueme en UVAs, Claro. o le quito la casa, o le Claro. quito el vehículo. Incluso los autos, los 0 kilómetros, están bajando ahora de precio, por lo menos Bueno. comentan. Exactamente. O sea que, básicamente, si uno pudiera agarrar el dinero de lo que vale una cuota, ¿no? Y la fuera guardando en algún lugarcito, en 2 años te compras 2 autos en vez de uno. Eso más o menos lo que está pasando. Lo que podría pasar. Si uno pudiera ese valor, irlo, en vez de ponerlo en el banco, en el crédito, pues, guardarlo uno mismo, para ponerlo en palabras, ¿no? A la gente, digamos, que se mete Bueno, en eso tipo ya de- es una pregunta financiera, Claro. más Claro. que no Por es un supuesto, consejo claro. que yo como abogado les pueda dar, Sí. pero bueno, porque hay gente que invierte en Bitcoin y el Bitcoin sube, Claro, hay sí, gente sí. que ha invertido en dólares y el dólar hoy está bajo, Exacto. Ujú. hay gente que se compró un vehículo Claro. y te dice, bueno, yo vendo esta camioneta, hoy vale el doble de lo que yo me la compré o más, Claro. a pesar de haberla usado 2 años, vale Sí. más de lo que valía originalmente cuando yo me la compré en dólares. Hay múltiples variables. Lo que yo sí le puedo aconsejar es que a la hora de tomar un crédito, como bien les había dicho Nicolás, evalúen y lean todas las cláusulas del contrato, se asesoren legalmente y contablemente sobre Sí. todo, porque muchas veces los contadores son quienes nos conocen más de las tasas de interés, amortizaciones y demás antes Sí. de tomar un crédito como esto, que de por vida va a ser más que una alegría, un problema, Mm. si toman algo que no han leído Sí, correctamente. Entiendo que es justamente a lo que ustedes apuntan, que es a defender y asesorar a la gente que está con este inconveniente, y hasta qué punto es legítimo, ¿no? Que a una persona la endeuden de esta manera, digamos, y eso me imagino lo que hoy están debatiendo en la justicia y con este tipo de fallos, donde realmente donde realmente no se cumpla con lo básico, que es: me endeudé para tener mi casa, no para pagar 15 años y después encima no tenerla. Eso ya es una cuestión que va también, los abogados muchas veces hablan de espíritu de las leyes, ¿no? Y de espíritu de los marcos legales. En este caso se viola cualquier espíritu de ley, ¿no? Si al fin y al cabo la razón por la que fui a buscar un crédito, que es para quedarme con una casa, no voy a poder cumplirla porque es imposible a mí y al 95% de las personas que están en mi situación. Es eso, ¿no? Lo que buscan ustedes también comprobar en cada uno de los casos que van asesorando. Nosotros lo que le demostramos en la mayoría de los casos, a través de lo que utilizamos, como decía Jaime, no solamente el asesoramiento legal, sino también intervienen contadores, licenciados en administración de empresas, a quienes nosotros hacemos interconsulta, también hasta psicólogos, porque esto también hasta afecta tanto a la dinámica familiar, porque no hay que perder de vista algo. La gente también tiene que cumplir otras obligaciones, pagar Claro, servicios, exacto. comer, moverse, vestirse, salud. Entonces, una cuota que te insumía tu 10, tu 15% de sueldo, hoy te está insumiendo un 40, 45, 55 en algunos casos. Tuvimos con Jaime casos de 0, o sea, gente que estaba viviendo de, si no era la caridad de los familiares, no podían vivir. O sea, Cobraban 1 millón y 1 millón lo tenía que pagar. Exactamente, entonces esa situación de sobreendeudamiento por cuestiones externas, porque a ver, nadie se quiere meter a algo que no va a poder cumplir, uno trata de meterse en algo que lo va a poder cumplir con una supuesto. expectativa de que se cumpla. Ahora, si por factores externos yo no puedo cumplir,
y sí o sí, si el banco no me da una solución, lo tiene que revisar judicialmente. Y eso también, hay una responsabilidad también de quien otorga el crédito. De hecho, por eso también se hacen todo tipo digamos de exámenes, por así decirlo, a quien le vas a otorgar el crédito. Hay una responsabilidad de a quién se lo das y de que te lo pueda devolver. Exacto, tiene que haber un estudio crediticio que nosotros, hay muchos casos que también lo tomamos como punto de partida para demandas, porque, a ver, son créditos a 30 años. Tenemos clientes de 60 años que le dieron estos créditos. Vos los vas a tener presos del sistema. Esta gente va a trabajar hasta los 90 años para pagar. Entonces creo que hay una falla en el estudio de la situación crediticia de la gente. Chicos, ¿cómo los contactamos? Hay personas que nos están mirando, nos están escuchando, que tal vez están en esta situación o conocen a alguien que también está preso de lo que ha sucedido. O sea, ¿cómo se contactan? Nosotros tenemos nuestro estudio jurídico, le brindaremos el número, la dirección a la gente para que se pueda contactar con nosotros y evaluaremos cada caso en particular. Lo que nos pasa muchas veces que tenemos sentencias que cambian, varían, pero bueno, son alternativas para solucionar los diferentes tipos de escenarios que se le presenta a cada cliente. Claro, cada caso es diferente, eso suponemos. ¿Tienen idea cuánta gente hay hoy en Tucumán, por ejemplo, complicada con esta situación de los créditos UBA? ¿O más o menos Jaime, un estimativo? ¿tenés idea de las últimas contestaciones del defensor Tenemos del pueblo? entendido que las mayores rondaban los 110.000 afectados, 110.000, de los cuales el 70% habían contraído crédito con el Banco Nación y el resto con otros bancos. Claro. Tremendo. Bueno, chicos, les agradecemos, les agradecemos. Muchas gracias. Los datos, la información que uno le brinda a la gente, sobre todo también en estos tiempos tan complicados, ¿no? Ya lo tuvieron complicado y ahora mucho más. Nicolás Soria, Jaime Soler, gracias. Muchas por estar gracias. con Gracias a nosotros. ustedes. Gracias. Bueno, nosotros continuamos en la Tucumana de mañana. Comunícate con nosotros 3813-623-581. Nuestro WhatsApp, tu radio.